de Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, tú eres Rey. Hola a todos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que Dios, nuestro Dios, esté guardando, protegiendo, cuidando sus vidas. Así que les bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno es poderlos saludar a través de este medio. Bueno, hoy es un tiempo importante para nuestro país, tiempo de decisiones. Hoy día hay elecciones sobre un apruebo o un rechazo. Y quisiera compartir acerca, obviamente, en este contexto, de lo que son las decisiones y las decisiones para nosotros más importantes en nuestra vida. Más allá del resultado o una u otra opinión que se tenga, yo quisiera compartir acerca de lo que son las decisiones. Y hoy día puse como un título a este mensaje: Decide hoy agradar a Dios. Hay muchas decisiones que tomamos todos los días en nuestra vida y hay decisiones que son más simples que otras. Desde que nos levantamos, decidimos qué vamos a vestir, qué perfume nos echamos, a dónde vamos a ir. Y hay decisiones también en la vida que son muy importantes, como por ejemplo la decisión de casarse, o de pololo, qué carrera voy a estudiar, qué profesión, dónde voy a vivir, qué casa, no sé, hay muchas cosas que siempre tomamos decisiones y que son muy importantes y trascendentales para nuestra vida. Decide hoy agradar a Dios. En la palabra del Señor, ahí en Jueces, capítulo 24, estaba Josué ya casi al morir, y antes de morir él congregó a toda la nación de Israel, dice la palabra de Dios, porque el pueblo se había apartado del Señor y había levantado dioses ajenos. Entonces Josué convoca a todo Israel, a la iglesia, a todo el pueblo de Dios, y voy a compartir solo dos versículos que son relevantes conforme a lo que estoy hoy día señalando. Y dice allí en Jueces 24, versículo 14. Ahora pues, Josué dirigiéndose al pueblo de Dios, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Josué le está diciendo al pueblo de Dios: escoge, decide a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Wow! Qué importante y qué decisión es a la cual los expone Josué al pueblo de Dios. Hoy en día, frente al mundo que vivimos, frente a la fuerte corriente de este mundo, frente a la línea de pensamientos que hoy se levantan, yo también quisiera hacer esta pregunta en el día de hoy, porque hay una importante decisión de vida que tomar. ¿A quién serviremos? ¿A quién creeremos? Hoy no están, ¿cierto?, delante de nosotros, no están los dioses ajenos como los de los amorreos,
ni que estuvieron al otro lado del río, como le decía Josué al pueblo de Dios. Ni Baal ni los dioses están, pero están representados por todo aquello que el mundo nos ofrece y nos presenta, con aquellas fuertes corrientes de pensamiento de todo lo que no es Dios, con los pensamientos del humanismo, la nueva era, con ideologías contrarias a lo que es la palabra de Dios, con todo lo que el mundo se levanta para ofrecer. Y tenemos que, delante de esta corriente fuerte, delante de este mundo que hoy vivimos, tomar también decisiones que marcarán el destino de nuestras vidas. Yo pregunto, ¿a quién seguiremos? ¿A quién serviremos? ¿En quién creeremos? Yo, como Josué, decido creer en Dios, agradar a Dios. Creer en Dios es seguir su palabra y guardarla. Es amarle y confiar con fe en nuestro Dios. Es querer agradarle en todo. Es querer que nuestra vida sea un perfume grato para Dios. Que nuestra vida llegue delante de Dios como un perfume grato para Él. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Dios. Es la decisión que hoy debemos tomar con nuestras acciones, creyendo que su presencia siempre está conmigo. Es decir, que cuando con mi vida y con mis acciones yo hago algo grato delante de Dios, no importa si no lo veo, debo creer que Él está siempre conmigo, que nada hay oculto a sus ojos, agradarle a Dios, aunque esté con hermanos, aunque esté en la reunión con personas, o cuando también estoy solo, cuando nadie me ve, pero sí creyendo que su presencia está conmigo. ¿A quién serviremos? ¿En quién creeremos? Es una decisión de vida. El Señor dice ahí en Lucas capítulo 11, 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué importante lo que dice el Señor, ¿verdad? El que conmigo no es. ¿A quién escoges hoy tú? Él es Dios. Jesucristo es el Señor. Su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otro Dios en el cual podamos ser salvos. ¿A quién escoges tú hoy? ¿Qué decides? ¿Agradar a Dios o a los hombres? La palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a la iglesia ahí en Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién decides hoy tú con tu vida, con tus decisiones, agradar? También el apóstol Pablo ahí en Romanos nos guía conforme a su palabra también. Ahí en Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compréis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra del Señor nos va guiando y mostrando que las decisiones de nuestra vida nos deben llevar a agradar al Señor, a agradarle con nuestros cuerpos aún como un sacrificio vivo, presentarlo delante de Dios, porque siempre queremos hacer lo que a nosotros nos agrada, lo que me agrada a mí, o agradando al yo, a la carne. Y Dios nos dice, cambia tu manera de pensar. Hay prioridades. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esto es agradable para Dios. En Colosenses capítulo 1
Y versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando la palabra de Dios nos confronta y nos dice en quién creeremos, a quién serviremos, a quién seguiremos, a quién agradaremos con nuestra vida, nos confronta a decisiones importantes que tomar, ante las cuales no hay que vacilar, no hay que dudar, no hay que temer. El profeta Elías le preguntaba ya hace años, también al pueblo de Dios, aún después de que Josué les enseñó esta palabra, habían vuelto atrás. Y el profeta Elías le preguntaba ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, bueno, si creen eso, vayan en pos de él. Y lo triste fue que el pueblo no respondió palabra. El pueblo no dijo nada. Se quedó callado ahí en Primera de Reyes, capítulo 18. Y yo te recuerdo lo que dice ahí en Lucas 11, 23, donde leí recién, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La verdad es que la palabra del Señor nos lleva siempre a tomar una decisión. Y la decisión correcta, yo te puedo decir, cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él te va a llevar a la decisión correcta. La decisión correcta es, para nosotros, los que creemos en el Señor, seguirle y agradarle a Dios en todo, con nuestra vida, siempre con nuestro testimonio, y estar dispuesto a todo para agradar a Dios. Hace unos días atrás vi ahí en el WhatsApp de la iglesia donde habían unos hombres con un fusil y una persona delante de ellos, donde le decían, ¿tú confiesas? ¿Qué decides? ¿Seguir a Dios o no? O si no, vas a morir. Todos decían ahí abajo en los textos, sí, yo decido por el Señor. Es fácil decirlo cuando no estamos enfrentados a situaciones de ese tipo. Pero como dice un dicho chileno, otra cosa es con guitarra. Cuando nos enfrentamos a situaciones que hoy enfrentamos, a cosas que hoy vivimos, cuando vivimos circunstancias difíciles, problemas, enfermedades, muchas veces nuestra fe claudica, muchas veces dudamos, viene el temor, y hasta te has preguntado, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? La palabra del Señor cuenta de un relato allí en 2 de Samuel, capítulo 23. El pueblo de Dios había tenido una victoria contra los filisteos, pero no había agua en ese lugar y agua fresca del pozo de Belén. Y el rey David, ahí en la cueva de Adulán, exclamó a viva voz, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está ahí junto a la puerta de entrada? Y lo escucharon, dice la palabra de Dios, este relato ahí en 2 de Samuel 23, 3 jóvenes valientes que decidieron introducirse en medio del campamento de los filisteos que tenían rodeado y sitiado ese lugar. Sin embargo, ellos se introdujeron adentro, dice que sacaron agua del pozo y se le llevaron a David, a su rey. Yo pregunto, ellos estuvieron dispuestos a dar la vida para agradar a su rey. Y yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos y a qué estamos dispuestos para agradar a nuestro Dios? Quizás no es la vida lo que Dios pide. No es que te enfrentes a azotes ni a torturas.
sino a lo que dice la palabra de Dios, a cumplir la palabra de Dios. Y una de las cosas importantes que dice su palabra en estos tiempos que hoy vivimos, es importante apartarse de la corriente de este mundo. No importa que sea un gran y ancho camino por donde va el mundo, Dios nos dice que nosotros, sus hijos, debemos ir por el camino angosto. Hay muchas cosas que muchos hacen, pero para ti y para mí no está permitido. Hay muchos que pueden quizás hacer cosas que parecen pequeñeces, como mentiras o hacer infracciones, pero para ti no, para mí no. Eso es apartarse, eso es santificarse para Dios, porque el mundo hoy llama malo a todo lo que es bueno, y a todo lo que es bueno llama malo, y a lo que es malo llama bueno. Por eso yo te invito hoy a apartarte de la corriente de este mundo. Salta a un lado para que la corriente no te lleve hacia adentro. Mira, las personas que se están ahogando muchas veces es porque los atrapa una corriente en el mar. Y todos los expertos saben que dicen, no nades contra la corriente, sino que nada hacia el costado para salirte de la corriente. Y yo te invito hoy a apartarte. Y eso es santificarse para Dios. Apartarse es santificarse para el Señor. Porque sin la santidad, dice su palabra, nadie verá a Dios. Santificarse es apartarse, alejarse de aquello que te ensucia o que me ensucia para permanecer limpios. El Señor Jesucristo lavó nuestras vestiduras con su sangre y nos puso nuevas vestiduras del lino fino y limpio. Y hoy debo buscar la santidad, apartarme de todo aquello que quiere ensuciarme vestiduras, cada día de aquellas cosas que no me convienen. Como dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que apartarse de aquellas cosas que nos alejan de su presencia, de aquellas cosas que no agradan a Dios y que enfrían mi corazón. Debemos buscar la paz y la santidad, como dice en Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá a Dios. Debemos buscar entonces ser olor fragante para Dios. En Gálatas el apóstol Pablo dice allí en Gálatas 5, frente a las decisiones de a quién queremos servir o seguir. Dice ahí en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Detrás de esto hay un propósito: seguir a Dios, elegir al Señor, elegir agradar a Dios, nos llevará al final y a la meta perfecta, que es el reino de Dios. Porque el fruto del Espíritu, y habla de los frutos del Espíritu luego, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nosotros debemos andar en el Espíritu. Y quiero decirte esto. Ahora, en este tiempo, donde hoy vivimos, donde en esta generación que hoy nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias tan difíciles donde se ve tanta oscuridad,
que alumbra, que oscurece las naciones. Dios quiere que nosotros brillemos, que seamos los que escogemos servir a Dios y seguir a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro andar, con los dichos de mi boca, con la meditación de mi corazón. Ahora, cuando nadie busca agradar a Dios, tú y yo, Dios quiere que seamos la diferencia. Ahora es necesario que su pueblo se levante y le adore en espíritu y en verdad. Ahora el Espíritu Santo de Dios gime dentro de nosotros para que le adoremos, para que agrademos a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que se aparten de la corriente de este mundo, que se santifiquen para Dios, porque eso es santificación, es apartarse para Dios. Dios desea que le agrademos en todo, como dice su palabra. En todo lo que hacemos, busquemos agradar su corazón. Yo quiero agradar el corazón de Dios, ser como David, un varón conforme, una mujer conforme al corazón de Dios. Adorarle porque le amamos, porque Él nos amó primero, por su misericordia nos escogió, para que le podamos servir y seguir. No deseches eso tan valioso que el Señor Jesús hizo por ti y por mí, porque quiero decirte que lejos de Él nada podemos hacer. Él está esperando por ti. Que si te equivocaste, bueno, Dios está esperando por ti cada día, porque sus misericordias son nuevas cada día. La adoración es más que cualquier cosa que cantar, es más que levantar las manos, es todo lo que hacemos para agradar el corazón de Dios. Por eso su palabra dice que debemos buscarle y adorarle en espíritu y en verdad. La naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera. Que es en espíritu y es en verdad. Por eso el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad significa hacer lo que a Dios le agrada. Y una de las cosas que a Dios le agrada y a las cuales Dios nos invita a hacer es la obediencia. La palabra de Dios, como leímos, nos dice una línea, nos da lineamientos, nos guía a una verdad, que es a Jesucristo el Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Dice que el que me ama no es tan solo el que escucha mi palabra, sino también el que la obedece. Hace un tiempo compartí esta palabra acerca de ser obedientes hasta el final. Pues bien, una de las cosas que le agrada a Dios es la obediencia. En la obediencia hay bendición. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando guardamos sus preceptos, entonces Dios nos bendice. Se abren puertas delante de ti en tu vida. Jesucristo nos mostró el camino. Él fue obediente hasta la muerte. Dice su palabra ahí en Marcos capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente, Él estaba allí predicando y llamando a la gente, dice, y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué decides? Para seguir a Cristo es necesario morir. Morir al yo, morir a tantas cosas que nos quieren arrastrar y tomar la cruz de Cristo y seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dios quiere obediencia a su palabra. Hoy es tiempo de decisiones. Decide hoy agradar a Dios. Decide hoy agradar a Dios. Señor, yo quiero agradarte con mi vida.
Me cuesta muchas veces. Me cuesta, pero aquí me levanto. En el nombre de Jesús. 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. Dios quiere que te levantes, que salgas de ese lugar, que salgas de ese lugar que a Él no le agrada, que tú sabes en tu vida. Y Dios está dispuesto hoy, a través de su palabra. Él te dice: mi corazón está dispuesto. Aquí estoy yo, dice el Señor, para recibirte con los brazos abiertos, porque al que me viene, yo no le echo fuera. Al corazón constrito y humillado, el Señor no desprecia. Uno tiene que arrepentirse y buscar a Dios. Hoy es tiempo de decisiones. Arrepentirse es dejar el camino por donde ibas y volverte al camino que Dios te señala. Y la palabra de Dios dice también que para agradar a Dios debemos llevar frutos con nuestra vida. A cada uno Dios le dio dones, talentos y un propósito para ti y para mí, por el cual nacimos. Y ese propósito por el cual nacimos es para que seamos luz, para que seamos sal, es para que demos frutos. Frutos, que nuestra vida sean frutos que honren su nombre. Frutos con nuestra vida, con nuestra conducta, que nuestras espaldas hablen de Cristo. Que cuando salgamos del lugar, la gente no hable de nosotros, sino que hable de lo que portamos, de lo que llevamos dentro. Que seamos una dulce miel que el mundo quiera gustar, agradable. ¿Cuántos anhelan a veces disfrutar de algo delicioso, de algo rico? Y hay gente que necesita experimentar en medio de la amargura de este mundo aquel dulce mensaje del Evangelio que tú y yo portamos. La gente necesita saber de este Dios maravilloso, del cual tú y yo sabemos y que podemos llevar delante de este mundo. La palabra del Señor también nos dice que a Él le agrada. Dice que Él le agrada cuando su pueblo, cuando su iglesia está unida, cuando somos un pueblo unido. Me recuerdo todas las veces cuando cantamos unidos, unidos, como hermanos, como iglesia, y nos tomamos de la mano. Que eso no tan solo sea un gesto, que ahora, aunque quizá no nos podamos reunir, pero que en el Espíritu, en nuestro Espíritu, seamos el pueblo de Dios que se une delante de su Rey. Porque allí envía Jehová, dice, bendición y vida eterna en el Salmo 133. Para agradar a Dios, dice que es imposible si no hay fe. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero decirte que todo lo que te he compartido, lo que te he dicho, en lo cual dice su palabra, si no tienes fe, si no crees, es imposible agradar a Dios. Si hay algo realmente que Dios le agrada, si hay algo realmente que mueve la mano de Dios en favor de su pueblo, en favor de su iglesia, es cuando tú y yo le creemos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fe para milagros. Aunque no veamos nada, porque no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Aunque todo a tu alrededor se esté cayendo y derrumbando, tú puedes creer a la palabra de Dios, que dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque veas quizás que no hay trabajo, que la despensa está por vaciarse o vaciarse, y queda el último poco de harina, si crees en Dios, Él multiplica el aceite, Él multiplica la harina, Él da trabajo, Él da esfuerzo alcanzado, pero hay que creer al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos tiempos es necesario que la gente de fe, que la gente que cree, se levante en el nombre de Jesucristo, dispuestos para toda buena obra, dispuestos a agradarle en todo. Hoy Dios nos quiere bendecir. Y vamos a orar, porque en este tiempo de decisiones tan importantes para un país como nuestro país,
es un tiempo también de decisiones mucho más importantes, que son decisiones de vida, para ti y para mí. ¿Qué decides hoy? Josué decía, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé lo que tú vas a decidir, pero yo decido hoy agradar a Dios. Quiero con todo mi corazón, con toda mi vida, con mis pensamientos, con los dichos de mi boca, con mi testimonio y aun cuando nadie me ve, agradar a Dios, obedecer a su palabra, apartarme de la corriente de este mundo, dar frutos para Dios, adorarle en espíritu y en verdad al Señor y creerle con todo mi corazón. Señor, que tú estás obrando, aunque no te veas, Señor, pero en medio de estos tiempos yo creo que tú no permaneces indiferente, sino que tú, aunque yo no vea nada hoy, Señor, tú estás allí, como dice tu palabra, preparando el lugar para nosotros y que no nos has dejado solos, sino que estás con tu iglesia, con aquellos que creen todos los días y hasta el fin de los tiempos. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El que estuvo con Josué, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con Elías, el que caminó por la tierra hace 2000 años, el que murió pero que también resucitó, está con nosotros. ¿Qué decides hoy? En el nombre de Jesús, yo te invito a decidirte por Él, por agradarle con tu vida, con tu corazón, con tu testimonio, con tus palabras, con tus actos, con los dichos de tu boca, con la meditación de tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, yo intercedo por tu iglesia, intercedo por tu pueblo, intercedo por tus hijos, intercedo en este tiempo por mi país, por Chile, Señor, para que, Señor, en tu misericordia nos lleves a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, intercedo, Señor, para que tu voluntad perfecta sea en nuestra nación, en nuestra patria. Nosotros, tu iglesia, decidimos por ti. Creemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú alcances tus sueños. Dios quiere que tú alcances tu tierra prometida. Hay cosas que hay que cambiar. Y hay cosas que ya no pueden seguir igual en nuestra vida. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hay que dejar de pensar tan solo en nosotros. Y hay que dejar de hacer esas cosas que no agradan a Dios y buscar agradar a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar al Señor. El Señor está buscando en este tiempo a todos aquellos que buscan agradarle, que le buscan, aquellos que quieren brillar, que quieren adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué? El mundo necesita de gente distinta. El mundo necesita de la gente que pueda entregar una esperanza. De ti te necesita el Señor, a ti y a mí nos necesita para dar a conocer a Jesucristo, para declararle al mundo esta maravillosa verdad, que Él es el Señor, que Él salva, que Él vive, que Él reina, que Él sana en el nombre de Jesús, que nuestro Dios es un Dios que provee aún en medio de la necesidad, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Dios está con nosotros. El Señor está contigo. Es una decisión personal. Esto es muy personal. No tienes que entrar hoy a un lugar preparado como una cámara de votación, sino que es una decisión en tu cámara secreta, en el lugar más profundo de tu corazón. Pero yo te invito a decidirte hoy por el Señor. Mientras el mundo arrastra millones y miles de personas, hoy tú te puedes levantar contra la corriente de este mundo, contra estas aguas y decidirte por el Señor. Esfuérzate y sé valiente para recibir el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, su pueblo y su iglesia. Que ninguno robe tu corona. Decídete hoy por Jesucristo. Dios les bendiga. Les bendigo en el nombre de Jesús.
sea cual sea el resultado, créeme que Dios está en control. Créeme, y te digo esto a propósito de las elecciones que hay en nuestro país. Dios no ha perdido el control. Créele al Señor, pero decídete por Él, decide agradarle al Señor. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey.